Una vez más, que el Señor nos siga bendiciendo en esta mañana tarde. El Señor nos siga bendiciendo. Sí, ¿verdad? Que aunque no estemos en la hora de la mañana, todavía tenemos fuerza, ¿verdad? Tenemos fuerza para decir amén. Así que, amados, es un día de alegría, es un día de gozo porque estamos en conmemoración. Estamos conmemorando. Y todos los que estamos viendo aquí, todas esas hojas caídas en el suelo, tienen una representación. Y estamos conmemorando eso que ocurrió en Israel hace mucho tiempo. Y lo estamos recordando. Así que en este día vamos a pedirle al Señor que nos ayude a traer a la memoria lo que ocurrió allá, para que nosotros podamos ponerlo por obra en este tiempo. En el nombre de Jesús, presentamos, Señor, este mensaje para que sea tu palabra, Señor, obrando de manera como tú lo dices, que tu palabra no regresa vacía, sino que tu palabra hará por lo cual tú la envías, porque la palabra no es nuestra, tú eres el verbo. En el principio tú eres el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tú eres la palabra, Señor. Por eso te pedimos que tu palabra en esta mañana nos guíe, nos ilumine, y tú nos des revelación para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer la lectura que nosotros usamos para este tipo de culto como el de hoy, en el que estamos recordando la entrada triunfal, que para muchos parecería que no es triunfal por lo que ocurre, pero sí es de triunfo, porque el hecho de que Jesús en aquella oración allí le pidió al Señor en un momento dado: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Es decir, si pudiese salvar a la humanidad sin que yo muera, sin tener que pasar por todo esto. Pero luego reflexionó y dijo: es necesario, tú me has enviado a esto, ya estoy llegando, así que cumpliré por lo cual tú me enviaste a la tierra. Y vemos aquí una profecía cumplida, hermanos. Esta profecía, en la lectura que leyera la hermana Marisa en el inicio de Zacarías 9, esa profecía que decía que Jesús vendría en un pollino, esa profecía que se cumplió, que dice esa profecía de Zacarías, que entraría, que le pondrían todo esto ramas y que le darían una bienvenida, aunque después lo crucificaran. Tenía que pasar porque ya estaba profetizado. Así que ahora lo vemos en el Nuevo Testamento, pero ya estaba profetizado en Zacarías 9. De que lo que estamos viendo ahora en el Nuevo Testamento, que vamos a ver en San Juan, capítulo 12, la entrada triunfal en Jerusalén, lo estamos viendo aquí, pero ya viene de una profecía a cumplirse. Dice la palabra, en el verso 12 del capítulo 12, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y habló Jesús un asnillo y halló y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal.
Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Mirad, el mundo se va tras él. Dios bendiga su palabra. ¿Qué está ocurriendo aquí? Por eso vamos a hablar, hermano, basado en el tema, el peligro de que las ramas estén separadas del árbol. El peligro de las ramas separadas del árbol. Todas las ramas que vemos aquí, y una simbología, una metáfora de la palmera. Porque el Señor en su palabra nos enseña en forma de parábola, de metáfora, en forma de las cosas comunes que conocemos. Una vez más lo vemos aquí ahora. Ahora está usando la palmera, está usando las ramas para enseñarnos algo, hermano. Vamos a ver qué nos trae de enseñanza a nosotros. Porque aquí hay otras cosas que el Señor también nos enseña. Al venir Jesús en un pollino, nosotros sabemos que está simbolizando la humildad. Sabemos que no vino montado en un caballo, sino que vino en un pollino, en un asna, porque el asno representa el trabajo duro. El asno representa otro tipo de animal, de carga, no igual así el caballo. El caballo representa la fuerza, la guerra, la fortaleza, aquellos que vienen del poder, aunque él tenía poder, pero quería mostrarlo de una manera más simple, más sencilla, que entendiéramos nosotros que él vino a mostrarnos la humildad. Desde su nacimiento lo vimos y ahora lo vemos cómo entra a Jerusalén. ¿Cómo es posible que Jerusalén, esperando que va a entrar un rey, Jerusalén que está esperando un guerrero, que venga un rey distinto, cómo es posible que también en la misma forma que nació en un pesebre, también venga a entrar a los judíos en Jerusalén? Conociendo nosotros la historia del pueblo judío, sabemos que era algo difícil para ellos aceptarlo, porque ellos estaban esperando otro tipo de rey que viniera a defenderlo y a liberarlo de las naciones, de la esclavitud de los hombres, y otro tipo de liberación estaba esperando el pueblo de Israel, el pueblo judío. Pero nos encontramos aquí, hermanos, con algo muy importante que se cumplió. Se cumplió lo que ocurre aquí, la profecía de Zacarías. ¿Cómo entraría a Jerusalén? Una profecía que ya se cumplió. Hoy nosotros estamos conmemorando, recordando. Y vamos entonces a pensar ahora en nosotros. Vamos a meditar nosotros como rama, como rama. Vamos a mirar todas las hojas que están aquí, que están tiradas en el piso. Ramas. Están cortadas ya. Están desprendidas de la palmera. Ya no están pegadas al árbol. Por lo tanto, ¿qué le espera? Espera que se sequen. Espera que se sequen, que se marchiten. Y luego esas ramas que estaban tan bonitas cuando está en la mata pegada como esa que están ahí, se mantienen verde, hermosa, porque están pegadas al tronco, a la raíz. Pero cuando se desprende, se corta del tronco, hay peligro de secarse. Hay peligro de secarse. Por eso el Señor nos está dando a nosotros una lección para que la aprendamos en este día, para que al conmemorar este día de la entrada de Jesús, de su entrada triunfal, de la puesta de las ramas a su entrada, entendamos que Jesús quisiera más que pusieran las ramas cortadas. Hubiese sido mejor que estuvieran pegadas a la raíz, que estuvieran pegadas a la raíz, porque la postura de todas las ramas cortadas y que tendían, hermanos, tiene un significado espiritual.
Como el pueblo se había despegado, como el pueblo se había ido lejos de la raíz, como estaba solo cada rama por su lugar. Y cuando cada rama está desprendida del tronco, se seca. Así que vemos, hermano, lo que ocurre aquí. Jesús entra, ellos toman rama de palmera. Pero vamos a ver, hermanos, qué nos dice el Señor acerca de la palmera. Una metáfora de la palmera. La palmera es un árbol muy alto, erguido, recto. Y cuando miramos la característica de una palmera, nosotros debemos entender por qué el Señor toma como metáfora de una palmera recta. Es cuando también nosotros podemos ver que el Señor nos habla en la profecía de Isaías, capítulo 55, nos habla también poniendo como metáfora el ciprés y el arrayán, para también enseñar una lección, porque el Señor tomaba cosas para mostrar lecciones, para enseñarnos a nosotros la lección. Así como en la escuela la maestra toma cosas, usa lo más sencillo para que los estudiantes puedan aprender de manera más fácil. También Jesús lo hacía, tomando cosas del medio para que la puedan entender con facilidad. Así que el ciprés, la zarza son distintos. La zarza con espinas, y el Señor toma como modelo, como ejemplo, el ciprés y el arrayán, árboles que tienen elegancia, que simbolizan paz, belleza, como la palma. Las palmas son usadas para decoración por su belleza. Las palmas también dan frutos como los dátiles que nosotros comemos, que nos gustan mucho. Y también hay otros frutos que trae la palma. Hay diferentes tipos de palmera. Pero lo más importante, hermano, de la palmera es cómo se mantiene copiosa, siempre bien llena en sus hojas, muy hermosas. Cuando se colocan las palmas en algún lugar, esto trae algo hermoso a la vista. Las palmas dan una belleza natural. Y el Señor toma un ejemplo de las palmas, también mostrando las palmas que son altas, las que tienen altura, como que tienen un tallo muy largo, son rectas. Y el Señor ama la rectitud. Así que el Señor siempre toma modelos, ejemplos para nosotros. La palmera es una simbología de triunfo para el pueblo de Israel. Es una simbología de paz. ¿Recuerdan ustedes, hermano, cuando Débora estaba debajo de la palmera? Débora se sentaba debajo de la palmera, dice en el libro de los jueces. Esta mujer de guerra, esta mujer que tenía la justicia, dice la palabra en los jueces, que ella se ocultaba y se ponía debajo de la palmera. Pero también el Salmo 92 nos habla a nosotros y nos dice que los justos florecerán como la palmera. Hablando de rectitud, hombres rectos, gente correcta, gente que simbolizan hacer las cosas bien delante del Señor. Los justos van a florecer como la palmera. Así que, hermano, las hojas, las ramas tienen su simbología. Y para esto vamos a ver la metáfora que usa Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 11. En el capítulo 11 de los Romanos vamos a encontrar allí una comparación, porque el Señor está hablando de la restauración de Israel. Y Él dice en su capítulo 11: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel sea salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apacentará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite el pecado. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Hermano, cuando usted ve y nosotros comenzamos a leer aquí lo que nos está hablando el Señor, para no leer la lectura completa, ustedes la pueden leer en casa, en la restauración de Israel, en el capítulo 11. Lo que está hablando dice que así también ahora han sido desobedientes. ¿Quién? El pueblo de Israel, para que por la misericordia concebida, ellos también alcancen misericordia. ¿Quién? Los gentiles. ¿Y qué compara el Señor aquí? Que el pueblo de Israel, ellos se convierten, porque Jesús habla de que ellos, de ahí de Jerusalén, viene la raíz, el linaje de Jesucristo. Y nosotros entonces como gentiles nos venimos a convertir en la rama. Pero ¿qué más nos habla el Señor? Ustedes pueden ver esta metáfora, hermano, que también nos hace saber que los hijos nos convertimos como si fueran la rama. La raíz, el Señor, nosotros y los hijos, nuestra descendencia en las ramas. Y esta parte de que las ramas crecen de manera natural cuando están pegadas a la raíz. El Señor nos da en esta metáfora que acabamos de leer, que vemos que se da en Romanos 11, de que Jesús es la vid y que nosotros somos los pámpanos, y que desprendido de la vid nada se puede hacer. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, las ramas. Despegada de la vid nada se puede hacer. Despegada de la rama solo se seca y es quemada y es echada al fuego. Hay que estar pegado a Jesucristo. Así que algo muy importante vemos de la rama, hermanos. Las ramas, los hijos que representan las ramas, nosotros. Cuando nos vamos a la profecía que Jacob hizo a sus hijos, Jacob le dio una profecía a cada uno de sus hijos. A José su padre le dijo: y tú serás una rama. Tú serás una rama, porque la rama, hermano, echa y se llena de frutos. Hay rama pegada a los árboles que se doblan de tanto fruto que tienen, porque las ramas son las que echan los frutos. En medio de las ramas nace la flor, y luego vemos entre las hojas, entre las ramas, vemos el fruto. Nosotros debemos ser ramas que nos doblemos de tanto fruto. Yo no sé si usted ha visto mango, que las ramas se doblan así. Si usted ha visto árboles que hay ramas que no tienen nada, pero hay otras ramas, hermanos, que no pueden, que hay que ponerle algo debajo para que pueda aguantar la cantidad de fruto que tiene, porque si no casi hasta se desprende de tanto fruto que tiene. El Señor está dando una simbología de la importancia de la rama, pero no solamente de la rama, hermanos, también las hojas que están pegadas en la rama tienen un significado. Por eso el Salmo 1 dice: da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y como simbología vemos el otoño, que en el otoño los árboles desprenden su rama y caen. Nosotros tenemos que ser como la rama, pero nuestros hijos, nuestra descendencia, tienen que también, como hojas pegadas a la rama, no se caen. Y nosotros, pegados al tronco, pegados a la vid, que es Jesucristo, no caemos. Es una forma del Señor en mostrarnos a nosotros la importancia. Por eso, hermano, vemos que Él utiliza una vez más, porque el Señor mostró tanta simbología de los árboles, tanta simbología de las ramas,
tanta simbología para que nosotros pudiésemos comprender lo que nos quería enseñar a nosotros acerca de estar conectado, pegado a Él para dar fruto. Porque somos llamados, hermanos, a dar fruto a tiempo y aún afuera de tiempo. Así que nosotros también podemos ver, hermanos, algo muy interesante que nos dice el libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis, capítulo 7, en los versos de 9 al 12, cuando habla de la multitud que está vestida de ropas blancas, la palabra nos dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca. ¿Y qué tenían en la mano, hermano? Palmas en las manos, palmas en las manos. Es decir, la simbología de la palmera es algo que tiene un mensaje para nosotros. Y la palma, hermano, en un desierto representa la sombra. En un desierto, una palmera representa la sombra. Un árbol, imaginen un desierto. La palmera también representa, hermano, la simbología de sustento, como el árbol, porque el árbol representa la vida. El árbol representa la vida. Entonces el Señor por eso toma como ejemplo el árbol de la vida. Recuerda que en el Edén había un árbol, el árbol de la vida. Y de ahí el Señor toma como ejemplo la importancia de los árboles para la vida del ser humano. Tenían palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Lo mismo que está ocurriendo aquí en Juan con la entrada triunfal a Jerusalén. Hosanna, hosanna, bendito el que viene. Aquí lo vemos ahora en los cielos, ya en el Apocalipsis. Lo que vemos que ocurre en la tierra, hermano, ocurre en los cielos. Lo que se ata en la tierra, se ata en el cielo. Lo que se desata en la tierra, se desata en los cielos. Y lo mismo que aconteció allí cuando vino el Rey Jesús, también acontecerá en el cielo. Nosotros con palmas en las manos cantaremos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero no vamos a hacer con la ayuda de Dios como hicieron los fariseos, ni como hicieron los judíos, que le tendieron rama y después lo crucificaron. Con la ayuda de Dios vamos a pedirle al Señor que no nos deje hacer eso, sino que nosotros podamos tenderle la rama, y decirle hosanna al Rey que viene, pero no después decirle crucifíquenlo. No crucificarlo, hermano, sino quedarnos tendiendo las ramas como señal del significado de la palmera, y que nosotros tenemos que estar todos unidos en las palmas. Así que las palmeras, el cedro, que también es un árbol, tienen una representación de fuerza, hermano, de fuerza. Y el Señor dice: ustedes son fuertes, ustedes son valientes, ustedes no tienen miedo, ustedes no son cobardes, pase lo que pase, porque yo les di un espíritu. Yo les di un espíritu de poder y de fuerza. Tenemos fuerza. Todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza, que nos fortalece. Hermano, cuando nos sintamos débiles, nuestra fuerza viene de Dios. Nosotros no estamos en pie por nuestra fuerza, estamos en pie por la fuerza de aquel que nos amó. Hermanos, porque muchas veces como las ramas estamos caídos, estamos cortados, pero el Señor no puede injertar, como dice la palabra, que Él injertó a los gentiles como una rama en el tronco para que también pudiésemos tener, al igual que los judíos, vida eterna. Somos ramas, aunque estemos cortados, Él nos injerta otra vez y allí nos une
para que podamos volver a echar fruto, a estar pegados de la vid. Así que hay una simbología bastante grande en este pasaje, hermano, que nosotros tenemos aquí. La entrada triunfal a Jerusalén nunca más volverá, porque una vez y para siempre el Señor hizo lo que su Padre le mandó a hacer, y una vez y para siempre se cumplirá. Ya le entró a Jerusalén, ya Él fue y murió allí. Por eso en esta Semana Santa, en esta semana que realmente debiera ser, como indica Santa, que realmente debiera ser para los cristianos una Semana Santa, que debiera ser una semana de reflexión, de meditación, de pensar en el regreso de Cristo y de meditar y reflexionar en estos días. Que la Semana Santa los cristianos no la usan como la usa el mundo, porque nosotros no somos del mundo, aunque estamos en la tierra y en el mundo tenemos una misión, hermanos. Pero nosotros no nos conducimos como el mundo se conduce. Nosotros no corremos como el mundo corre. Y nosotros no en nuestro tiempo, en la Semana Santa, no son nuestras vacaciones de Semana Santa. Esas no son nuestras vacaciones. Ese tiempo, hermano, de meditación, de reflexión para nosotros. No corremos como el mundo. Así que nosotros, como palmera del Señor, que debemos florecer y dar fruto a tiempo y afuera de tiempo, debemos meditar en este tiempo. Así, hermanos y amigos que están aquí en esta hora, queremos recordarle el sacrificio hecho por Jesús en la cruz. Así se inició con la entrada de Jesús a Jerusalén, porque dice la profecía: no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Tenía que ser en Jerusalén que muriera Jesús, para que se cumplieran también la profecía. Y si Él no moría, nosotros no tuviéramos vida. Era necesario que Él padeciera para, a través de su muerte, darnos la vida eterna a nosotros, obtener la salvación. Solo así la muerte sería vencida. Solo así la muerte terminaría para siempre. Una vez y para siempre la muerte ya no existiría más para nosotros. De lo contrario, si morimos a esta carne, no tendríamos, cuando resucitemos en Él, vida eterna. Pero al Él hacer la voluntad de Dios y cumplir lo que el Padre le mandó a hacer, hoy tenemos vida. Así que vamos a cumplir también nosotros con nuestra misión, hermanos, Iglesia de Cristo. Renovemos nuestra fe, renovemos nuestra fuerza en Jesús. Echémosle aceite a la lámpara. No nos desprendamos del tronco. Es peligroso. Es peligroso desprenderse como rama del tronco. Cristo es nuestra raíz. Cristo es de donde nosotros tenemos que estar pegados y nunca desprenderlo de ahí para nada. Así que, Iglesia de Cristo, reanima tu amor, reanima tu fuerza, reanimemos cada día nuestro trabajo, nuestra misión en el Señor, y vamos a esperarle, vamos a estarlo esperando. Cada profecía se cumplirá. Como se cumplió esa profecía, todas las demás se van a cumplir. Todas. Si esa se cumplió, que decía Zacarías, todas las que están escritas se cumplirán. Iglesia, está escrito y profetizado que la iglesia, una parte, estará durmiendo. Está profetizado. Una parte de la iglesia estará dormida. Y está profetizado que se quedará porque aunque esté la lámpara, no tiene aceite. Es una profecía. Una parte de la iglesia se quedará. ¿Y cuál es el mensaje que le damos a la iglesia en este día? Que revisemos el aceite, que revisemos si como rama estamos pegados al Señor, porque no nos podemos desprender, porque es peligroso. Es peligroso desprenderse de la rama, porque podemos quedarnos. En un abrir y cerrar de ojos será su venida. En un momento que no estemos esperando será su venida. Como un relámpago será sorpresa. El día y la hora nadie sabe, pero sí sabemos las señales. El que crea que esté firme,
Mire que no caiga. No podemos caer como hojas, sino mantenernos firmes, pegadas al tronco que es Jesucristo. Iglesia de Cristo, no te duermas. Y si alguien se está durmiendo, porque aquí hay gente que tiene sueño, porque hasta ahora la gente no se duerme, pero hay un espíritu que Satanás envía para que la gente se duerme en los bancos y no oye el mensaje. Pero en esta hora queremos que te despiertes físicamente para que entiendas que también espiritualmente puedes estar dormido. Y así como te duerme en el banco, que Satanás te pone un espíritu de sueño para que no oiga la palabra, quiero decirte en esta mañana que debes permanecer despierto. Cristo viene, hermano. No podemos seguir los caminos del mundo como si nada pasara. No es la celebración de la Semana Santa como la iglesia lo celebra, igual que el mundo, vuelvo y lo repito. No corremos como el mundo. La iglesia es distinta. La iglesia de Cristo es diferente. Es distinta. No es el mundo. Tú eres iglesia. Revisa tu aceite. Échale aceite a tu lámpara. No te quedes dormido. No seas de las 5 vírgenes dormidas que está embelesada, embullada, distraída, durmiendo como que nada pasa alrededor. Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y Cristo te va a alumbrar para que con esa lámpara pueda ver la luz y te despierte. No espere un terremoto en tu vida para despertar. Hay gente que el Señor lo va a despertar con un fuerte remenión. Un terremoto significa un movimiento fuerte. Y hay gente que Dios lo va a despertar con un terremoto para poderle hacer entender que se están durmiendo y no se están dando cuenta. Hay que permanecer en pie y despierto. Somos ramas. Estamos amarrados, anclados, pegados a Cristo. Y no podemos dejar que la brisa del mundo nos arrastre, que nos lleven como ramas que se desprenden y vayamos como la chichigua para el viento. No somos de esas ramas que se desprenden cuando viene la brisa. No somos de esas ramas que se desprenden cuando vienen los fuertes vientos. Somos de esas ramas fuertes que están pegadas, bien pegadas a la raíz. No importa lo que estemos pasando, estamos pegados a la raíz y al tronco. El Señor nos bendiga. Renovemos fuerza, hermano. Renovemos fuerza en Cristo. Y despierta si estás dormido, porque el tiempo se acaba. Dios te bendiga y Dios te guarde.